Bueno, buenas tardes. Me llamo Lourdes Bazán, de la carrera de Ingeniería en Informática. Bueno, continuando con el programa analítico de la unidad 3, que es de estructuras de datos avanzadas, a mí me tocó desarrollar el tema que es de árboles rojos y negros. Bueno, tengo que comenzar diciendo de que es considerado un árbol de búsqueda binario que posee una altura h que puede admitir cualquiera de las operaciones básicas de los conjuntos dinámicos, como ser la búsqueda del predecesor y del sucesor, la búsqueda de los mínimos y de los máximos, de poder insertar y eliminar, todo en tiempo de O de h. Por esto, las operaciones establecidas serían rápidas si la altura de este árbol de búsqueda es pequeña. Pero, ¿qué pasa si su altura es grande? O sea, puede que las operaciones establecidas no se ejecuten más rápido. Y ahí es donde entra el concepto de lo que son los árboles rojos y negros, que son uno de los muchos esquemas de árboles de búsqueda que están equilibrados para poder garantizar que las operaciones básicas de conjuntos dinámicos tomen un tiempo de O por logaritmo de n en el peor de los casos. Como mencioné antes, los árboles rojos y negros son equilibrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden poseer una altura máxima logarítmica en el número de nodos, donde se podría garantizar un coste de tiempo de O por logaritmo de n sobre las operaciones básicas. Entonces, un árbol binario de búsqueda, en este caso, refiriéndonos al esquema de árboles rojos y negros claramente, podemos decir que poseen un bit adicional en cada nodo, que sería su color, que puede ser rojo o negro. Ciertas condiciones sobre los colores de los nodos avalan que la profundidad de ninguna hoja es más del doble de longitud que la de ninguna otra. Y así poder lograr responder que este árbol esté aproximadamente equilibrado. Cada nodo es un registro con color, ya sea rojo o negro, una clave, que es la clave de búsqueda, y tres punteros, que son tres punteros hijos y el padre. Perdón, dos punteros hijos y un padre. Si los punteros tienen un valor de nil, quiere decir de que son punteros a nodos externos, o como también se les puede llamar, nodos hojas. Un árbol rojo-negro debe satisfacer 5 condiciones o propiedades, que son, la número 1, que cada nodo o es rojo o es negro. La segunda condición de que la raíz siempre va a ser negra, la raíz sería el primer valor desde donde se van desprendiendo los demás nodos. Después toda hoja, que son los últimos valores, tienen que tener un valor de nil y deben ser negras. La cuarta propiedad es que si un nodo es rojo, sus dos hijos deben ser negros. Y la quinta condición o propiedad es que todo camino desde un nodo a cualquier hoja descendente contiene el mismo número de nodos negros. Por otro lado, el número de nodos negros en cualquier camino simple desde un nodo definido como X hasta una hoja, que serían los últimos valores, pero sin incluir a X, lo vamos a llamar como la altura negra del nodo, que se denota como BH de X. Además de esto, por la propiedad número 5, la altura del negro está bien definida, ya que todos los caminos simples descendentes del nodo van a tener el mismo número de nodos negros. Y por otro lado, también vamos a definir a la altura negra de un árbol rojo o negro como la altura negra de su raíz.
existe un lema que nos demuestra por qué los árboles rojos negros son considerados como buenos árboles de búsqueda, el cual nos va compartiendo que todo árbol rojo negro con n nodos internos va a tener una altura menor o igual que 2 por logaritmo de n más 1. El subárbol enraizado en cualquier nodo X contiene por lo menos 2 por BH de X menos 1 nodos internos. Si luego tratamos de, demostrar esa afirmación por inducción sobre la altura de X, vamos a llegar a la conclusión de que si la altura de X es igual a 0, entonces X va a ser una hoja y el subárbol enraizado en X contiene al menos 0 nodos internos. Si verificamos esto con el paso inductivo, considerando un nodo X como un nodo interno con 2 hijos, cada hijo va a tener una altura de negro, BH de X si es rojo y BH de X menos 1 si es negro. Como la altura de un hijo de X es menor que la altura de X, podemos aplicar la hipótesis inductiva concluyendo que cada hijo tiene 2 a la BH de X menos 1 y todo esto menos 1 nodos internos. Entonces el subárbol enraizado en X contiene por lo menos toda esta expresión como nodos internos, probando así la afirmación. Continuando con esta demostración y considerando a H como la altura del árbol, si consideramos aquí la propiedad de 4, que nos dice que al menos la mitad de los nodos en cualquier camino simple desde la raíz a una hoja, pero sin incluir la raíz, tiene que ser negra. Entonces, a consecuencia de esto, la altura negra de la raíz debe ser por lo menos h dividido en 2. Y así poder concluir que n va a ser mayor o igual que 2 a la h dividido en 2 menos 1. Entonces el logaritmo de n menos 1 va a ser mayor o igual que h dividido en 2 y que finalmente h va a ser menor o igual que 2 por logaritmo de n más 1. Como consecuencia del lema podemos aplicar las operaciones básicas de conjuntos dinámicos, ya sea la búsqueda, encontrar el mínimo o el máximo, encontrar el sucesor o el predecesor en un tiempo de O de logaritmo de n en árboles rojos negros. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con la inserción y el borrado? Que son dos operaciones que se pueden desarrollar en los árboles rojos negros. Se puede demostrar que se pueden realizar también en tiempos de O de logaritmo de n sin que el árbol deje de ser considerado un árbol rojo y negro y que se sigan respetando sus respectivas propiedades o condiciones. Aquí además ingresaríamos a definir las operaciones que se realizan con los árboles rojos y negros, pero antes de hacer esto tengo que explicar el concepto de las rotaciones dentro de los árboles rojos y negros. Las operaciones del árbol de búsqueda, que son la inserción y el borrado, cuando se van ejecutando en un árbol rojo negro con n nodos, van a tomar un tiempo de O por logaritmo de n. Debido a que estos van modificando el árbol, el resultado puede llegar a violar en cierto punto las propiedades rojo-negro antes mencionadas, que eran las 5 condiciones. Para restaurar estas propiedades, debemos cambiar los colores de algunos de los nodos en el árbol y también cambiar la estructura de los punteros. Cambiamos la estructura del puntero mediante la rotación, que serían los cambios locales de la estructura de un árbol de búsqueda, que lo mantienen con los mismos datos y preservan las características del árbol de búsqueda.
Bueno, ahí la figura nos muestra a los dos tipos de rotaciones a la izquierda y rotaciones a la derecha. Cuando hacemos una rotación hacia la izquierda en un nodo X, asumimos que su hijo derecho Y no va a ser T por nil. Bueno, esto quiere decir que X puede ser cualquier nodo del árbol cuyo hijo derecho no sea T por nil. Bueno, la rotación izquierda pivote alrededor del enlace de X a Y. Entonces, esto provocaría que Y sea la nueva raíz del subárbol, con X como hijo izquierdo de Y y el hijo izquierdo de Y como hijo derecho de X. Bueno, ahora sí podemos definir las distintas operaciones que se pueden realizar en los árboles rojos negros. Bueno, vamos a comenzar por la inserción, donde antes que nada vamos a realizar una inserción en el árbol de búsqueda. Si luego de la inserción de un nodo violamos alguna propiedad de las antes mencionadas, nos vamos a ver obligados a tener que modificar su estructura, donde vamos a usar las rotaciones recientemente explicadas, y además también vamos a tener que modificar los colores de los nodos. Bueno, en los siguientes ejemplos, que son más bien generalizados, se va a considerar que el padre de X, que va a ser el nodo Y, va a ser un hijo izquierdo. Bueno, también existen otros 5 casos no triviales cuando Y es un hijo derecho, que bueno, son totalmente simétricos respecto a los explicados. Bueno, en este, que va a ser el primer caso, vamos a considerar que el tío es rojo y el nodo X puede llegar a ser izquierdo o derecho. Bueno, la solución podríamos decir que va a cambiar de color a los nodos Y, Z y a T. Bueno, puede darse el problema de que el padre de Z sea rojo y se viole de nuevo la primera condición. Y bueno, para la siguiente iteración, el nodo que se comprueba ahora va a ser Z. Bueno, aquí en el caso 2, el tío va a ser considerado negro, donde bueno, X va a ser un hijo derecho. Bueno, se va a efectuar una rotación entre X e Y. Bueno, esto no va a resolver el problema, pero bueno, va a ser que el nodo que hay que comprobar sea un hijo izquierdo, y se puede aplicar el caso siguiente, que sería el caso 3. Y bueno, en la siguiente iteración, el nodo que se va a comprobar va a ser Y, pero bueno, recaerá o va a recaer en el tercer caso. Bueno, aquí en el caso 3, el tío va a ser negro, y el nodo X va a ser un hijo izquierdo. Bueno, se va a efectuar una rotación entre Z e Y, se va a cambiar de color a Z e Y, y bueno, y esto va a hacer que se resuelva el problema. Y en la siguiente iteración, el árbol va a cumplir las condiciones, así que se acaba el bucle o el ciclo repetitivo. Bueno, la siguiente operación que vamos a ver va a ser la operación de borrado. Que bueno, que esto se va a llevar a cabo de la misma manera que en los árboles binarios de búsqueda. Primero se va a buscar el nodo a borrar. Bueno, y aquí cabe aclarar que como los nodos hojas van a ser nodos nulos, bueno, en caso de existir el nodo a borrar, va a tener siempre como condición que tenga 2 hijos. Bueno, si es un nodo con 2 hijos no nulos, se va a buscar el mayor de ellos, el que esté más a la derecha de su subárbol izquierdo, y lo vamos a llamar como X. Se va a intercambiar sus datos con el nodo a borrar y se va a pasar a borrar el nodo X. Bueno, como es el nodo más a la derecha, su hijo derecho va a ser nulo. Y como consecuencia de esto, la operación de borrado siempre va a afectar a un nodo con un hijo nulo, o los dos. En ese caso, bueno, a cualquiera de ellos se les va a considerar como un nodo normal y al otro como un nodo nulo. Bueno, el esquema de un borrado va a ser como el de la imagen, donde P va a ser el nodo que se borra,
X va a ser el hijo no nulo o uno cualquiera de los hijos si ambos son nulos, y Z sería el padre del nodo borrado e Y es el nodo hermano del nodo borrado. Bueno, para ajustar el árbol tras el borrado es necesario conocer los nodos X y Z. Bueno, el nodo X puede llegar a ser nulo, al igual que Y, pero el nodo Z debe existir. Bueno, esto quiere decir que en el caso en que se tenga que borrar el nodo raíz, se va a tratar como un caso especial. Y bueno, simplemente se elimina la raíz, y si el nuevo nodo raíz es de color rojo, se va a cambiar su color a negro. Bueno, la operación de ajuste o bueno, la reestructuración va a consistir en una comprobación de los casos triviales, que vamos a ver a continuación. Bueno, si no está en un caso trivial, se va a entrar en un bucle, y en cada iteración X y Z van a apuntar a nodos del árbol con la siguiente estructura, en donde los nodos Z e Y no van a ser nulos y el nodo X puede llegar a serlo. Bueno, se va a comprobar en cuál de los 5 casos no triviales estamos, y se va a efectuar la operación adecuada, en donde se va a decidir si se continúa a la siguiente iteración. Bueno, en este primer caso trivial, el nodo borrado va a ser el de color rojo. Y bueno, y el árbol va a seguir siendo rojo-negro, por lo que no hay que realizar ningún ajuste. Bueno, en este segundo caso trivial, vamos a considerar el hijo X como rojo, y el nodo a eliminar posteriormente va a ser de color negro. Bueno, en este caso se va a incumplir la condición de que los hijos de Z tengan la misma altura negra. Por eso vamos a tener que cambiar el color de X a negro, y se va a restablecer la condición. En lo que sigue entonces, vamos a considerar que el nodo borrado y su hijo son negros. Para detectar los casos va a ser necesario fijarse en el color del nuevo padre, que es Z, y sobre todo en el de su hermano, sería que sí. Bueno, en un caso aquí incluso hay que tener en cuenta el color de los sobrinos, que son los hijos de Y, y se debe tener presente que tanto X como Y pueden llegar a ser nulos, que serían nodos negros, y que si un nodo es rojo, entonces obligatoriamente no es nulo, y por lo tanto va a tener hijos. Bueno, aquí comenzamos con los casos imposibles, y aquí hay que tener algo en cuenta, que si el hermano de X es negro y además es nulo, entonces va a tener una altura negra 1, y a esto X debería tener tras el borrado una altura con una unidad menor, que sería 0. Pero aquí surge un conflicto, ya que X es un nodo negro, y aunque sea nulo tiene una altura 1. Por lo tanto no se puede dar que X sea negro y esté desequilibrado respecto a su hermano nulo. Entonces el hermano sí o sí debe existir. Ahora bien, en este primer caso se va a dar que el hermano es rojo y el padre va a ser negro. Bueno, aquí se hace una rotación padre-hermano y se cambian sus colores. El nodo X va a pasar a tener como nuevo hermano al nodo A, que sigue teniendo una altura menor en 1 que la de su hermano, pero ahora su padre vendría a ser rojo, y por lo tanto caería en alguno de los siguientes casos dependiendo del color de A, ya sea en el caso 3, en el 4 o en el 5, que son casos que posteriormente se van a ver. Y en la siguiente iteración se va a volver a comprobar con los mismos nodos X y Z, pero se podría garantizar que no se va a caer en este caso. Bueno, en este segundo caso se considera como el hermano negro no nulo y los sobrinos negros, y bueno, y además el padre negro.
bueno, se va a cambiar el color del hermano, que es Y, a rojo. Y con ello los nodos X e Y van a pasar a tener la misma altura negra. El problema acá va a ser que la altura de Z va a disminuir. Bueno, en la siguiente iteración se va a volver a comprobar, pero ahora el nodo llamado X es el nodo Z y el nodo llamado Z es el padre de Z. Y si Z es el nodo raíz, el árbol va a cumplir con todas las condiciones y se terminaría el bucle. En este caso 3 se considera el hermano negro no nulo, los sobrinos negros y el padre rojo. Bueno, aquí se va a cambiar el color del hermano Y a rojo y el del padre Z a negro. Y con ello los nodos X e Y van a pasar a tener la misma altura negra. Y acá la altura de Z va a seguir siendo la misma. Y en la siguiente iteración el árbol ya va a cumplir con todas las condiciones, así que se termina el ciclo repetitivo. Aquí en el caso 4 se considera el hermano negro no nulo a los sobrinos como rojo o negro y el padre puede ser de cualquier color. Bueno, aquí se va a realizar una rotación hermano-sobrino izquierdo y se van a cambiar sus colores. Aquí sería los hijos del sobrino izquierdo van a existir, aunque pueden llegar a ser nulos, y son negros, ya que el sobrino izquierdo es rojo. Entonces el nodo X va a pasar a tener como hermano al nodo A y sigue teniendo una altura negra sería menor a 1 que la de... sería una altura negra menor en 1 que la de su hermano. Y en la siguiente iteración se vuelve a comprobar que con los mismos nodos X y Z se caería en el caso 5, ya que el hermano va a seguir siendo negro y los sobrinos son negros y rojos. Bueno, el caso 5 es el que vamos a ver a continuación. Bueno, en este caso 5 consideramos al hermano negro no nulo, a los sobrinos de cualquier color y el padre de cualquier color. Bueno, se va a realizar una rotación padre-hermano y se van a cambiar los colores. El padre Z va a pasar a ser negro y el hermano Y tomaría, ¿cómo sería? Tomaría el mismo color que el que tenía originalmente Z. El sobrino derecho pasaría a ser de rojo a negro y bueno, y este sobrino ya debía existir ya que era rojo. Y bueno, en la siguiente iteración el árbol ya va a cumplir con todas las condiciones, así que se terminaría el ajuste o el ciclo. Y bueno, y aquí algo muy importante es que en ningún caso, en ninguno de todos los casos que se han visto, se cambia el color de X, por lo que puede perfectamente ser un nodo nulo. Bueno, como conclusión, bueno, el árbol rojo-negro es un árbol de búsqueda complejo, pero tiene un buen peor caso de tiempo de ejecución para sus operaciones y además es eficiente en la práctica. Se puede buscar, insertar y borrar en un tiempo de O por logaritmo de n, donde n es el número de elementos o nodos del árbol. Bueno, los árboles rojo-negro ofrecen un peor caso con tiempo garantizado para la inserción, el borrado y la búsqueda. Pero no es esto únicamente lo que los hace valiosos en aplicaciones sensibles al tiempo, como las aplicaciones en tiempo real, sino que además son apreciados para la construcción de bloques en otras estructuras de datos que garantizan un peor caso. Muchas gracias.